Compañeros, tengan un buen día. Hoy día hablaremos sobre las propiedades físicas del suelo, estructural, textura y porosidad. ¿Qué es el suelo? El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre. Este está constituido en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica, fruto de actividades biológicas que se desarrollan en la superficie. El suelo es la porción más visible del planeta Tierra, en donde sembramos las cosechas, edificamos nuestras casas. Se trata también de una superficie sumamente variada y multiforme, sobre la cual se producen los fenómenos climáticos como la lluvia, el viento, entre otros. Horizontes del suelo. Se le llama horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales que se desarrollan en un interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición. Clásicamente se distinguen en los suelos completos o erosionados horizontes fundamentales que desde la superficie hacia abajo son horizonte O, capa superficial del horizonte A, la horizonte A o zona de lavado vertical. Este es el más superficial y enraizada la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de material orgánica y descompuesta de humus o elaborado. El horizonte B o zona precipitada. Esta carece de prácticamente de humus, por lo que su color es más claro, en el que se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente materiales arcillosos, oxidados e hidrosos. Horizonte C o subsuelo. Este está compuesto por la parte más alta del material rocoso sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química, pero en el aún puede reconocerse las características originales del mismo. En el horizonte D, horizonte R, la roca madre o material rocoso. Este es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos distinguen entre D cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa la roca madre, y R cuando el suelo es alóctono y la roca representa solo una base física sin una relación especial con la composición mineral del suelo que tiene encima. Hablemos ahora de la porosidad. De acuerdo a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, define la porosidad del suelo como el espacio poroso de suelo que hace referencia al porcentaje de volumen del suelo no ocupado por sólidos. En general, el volumen del suelo está constituido por 50% de materiales sólidos, 45% de ellos minerales y 5% materia orgánica, y el otro 50% de espacio poroso. La importancia de la porosidad del suelo tiene una importancia especial porque constituye el medio por el cual el agua penetra al suelo y pasa a través de él para abastecer a las raíces y finalmente de drenar el área, y también el espacio donde las raíces de las plantas y la fauna tienen una atmósfera, es decir, constituye la fuente de donde aquellos obtienen el aire. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre qué es la textura del suelo. La textura del suelo nos indica el contenido relativo de las partículas de diferentes tamaños, como sea la arena, el limo y la arcilla en el suelo. Como también la textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, ya sea en la cantidad de agua, el aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Importancia de la textura del suelo. La textura de un suelo es una propiedad que da mucha información sobre el comportamiento de este respecto a los vegetales. La circulación del agua y la erosión, ya que condiciona en gran parte su estructura, sería la porosidad, la capacidad de intercambio. Por otro lado, reconocer también la heterogeneidad del suelo y detectar la presencia o separar materiales distintos, ya sea las gravas, arenas, limos y arcillas. Es un objetivo que persigue la mayoría de los materiales didácticos propuestos en el tema. El método de la botella. Este método consiste en poner una muestra de suelo en una botella de agua mineral, llenarla con agua y después agitar unos minutos. Luego dejar que se sedimenten las partículas por orden de tamaño. Esto es según la ley de Stokes. La velocidad de la sedimentación de una partícula sólida en un líquido depende, entre otros factores, del diámetro de la partícula. Seguidamente observaremos las capas depositadas. Primeramente, como vemos en la imagen, en el fondo hay una capa de arena, en el centro hay una capa de limo
y en la parte superior hay una capa de arcilla. Si el agua no está completamente transparente, eso se debe a que parte de la arcilla más fina está todavía mezclada con el agua. En la superficie del agua pueden flotar fragmentos de materia orgánica. Eso sería todo. El método de la botella. Este método consiste en poner una muestra de suelo en una botella de agua mineral, llenarla con agua y después agitar unos minutos. Luego dejar que se sedimenten las partículas por orden de tamaño. Esto es según la ley de Stokes. La velocidad de la sedimentación de una partícula sólida en un líquido depende, entre otros factores, del diámetro de la partícula. Seguidamente observaremos las capas depositadas. Primeramente, como vemos en la imagen, en el fondo hay una capa de arena, en el centro hay una capa de limo y en la parte superior hay una capa de arcilla. Si el agua no está completamente transparente, eso se debe a que parte de la arcilla más fina está todavía mezclada con el agua. En la superficie del agua pueden flotar fragmentos de materia orgánica. Eso sería todo. Ahora yo les voy a explicar sobre qué es la importancia de la estructura del suelo. Primero, que la estructura del suelo se define como una forma en que se agrupan lo que son las partículas individuales, ya sea lo que es la arena, el limo y la arcilla. Y cuando estas partículas individuales se agrupan, ya toman un aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. Y la agregación del suelo puede asumirse en lo que son diferentes modalidades, lo que da resultado lo que son distintas estructuras del suelo. Y la circulación del agua en el suelo varía notablemente de acuerdo a lo que son esas estructuras. Y se podría decir que si la estructura del suelo es buena o mala, ya sea por los poros, canales capilares, red u otros, también se podrá lo que es brindar información del grado de la circulación del agua o también de lo que es permeabilidad, como vemos en las imágenes. En la primera que se muestra una estructura buena, donde el aire y el agua circulan bien. Y en la segunda, lo que es una estructura mala, donde el agua y el aire circulan de una forma mala. Ahora, ¿qué son los grados de estructura del suelo? Los grados de estructura del suelo es la intensidad de agregación y que se expresan de diferentes maneras, ya que sea en la cohesión dentro de los agregados y la adhesión entre ellos. Y debido a estas propiedades varían lo que es según el contenido de humedad del suelo, ya que el agregado de la estructura debe determinarse cuando el suelo no esté exageradamente húmedo o exageradamente seco. Y existen 4 grados fundamentales de lo que es la estructura, y que se clasifican entre 0 y 3 de la siguiente manera. Primero, que es la estructura 0, que en esta no existen lo que son los agregados visibles, o bien no hay lo que es un ordenamiento natural de líneas de debilidad, tales como son la estructura de aglomerado y también la estructura de grano simple. La segunda, que es una estructura débil, que está formado por agregados indistintos que apénasmente visibles, y cuando se extrae de lo que es del perfil del suelo, los materiales se rompen dando lugar a lo que es una mezcla de escasos agregados intactos. La tercera, que es una estructura moderada, que esta se caracteriza porque los agregados están bien formados y diferenciados de duración moderada, y es evidente aunque indistintos en los suelos no alterados, y cuando se extrae de lo que es del perfil del suelo, el material edáfico se rompe en una mezcla de varios agregados enteros distintos. La cuarta, que es una estructura fuerte, y esta se caracteriza porque los agregados están bien formados y diferenciados, aunque son duraderos y evidentes en lo que son en suelos no alterados, y cuando se extrae de lo que es el perfil del suelo, el material edáfico está integrado principalmente por agregados enteros, y estos incluyen algunos quebrados y pocos material no agregado. Ahora, las clases y tipos de estructura del suelo. La clase de estructura describe lo que es el tamaño medio de los agregados individuales en relación a lo que es en su tipo de estructura del suelo, donde se proceden los agregados y se pueden reconocer. Y son 5 clases distintas, como son el muy fino o muy delgado, fino, delgado, mediana, grueso o espeso, muy grueso, muy espeso. Y lo que es por definición el tipo de estructura está formado o configurado de los que son los agregados individuales, y se clasifican en 4, como lo que es el primero, que es una estructura granular y migajosa, que son partículas individuales de arena, limo y arcilla, agrupados en granos pequeños, casi esféricos. El agua circula muy eficientemente a través de estos suelos y por lo general se encuentra en lo que son el horizonte A de los perfiles de los suelos.
La segunda estructura, que es en bloques o estructura subangular, son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares, con lo que son los bordes aún más pronunciados. Y estos bloques relativamente son grandes e indican que el suelo resiste a la penetración y también lo que es el movimiento del agua. Y estos suelos se pueden encontrar en lo que es en el horizonte B, cuando no hay lo que es la acumulación de la arcilla. Como tercero, que son las estructuras prismáticas y columnares, que estas son partículas de suelo que han formado columnas o pilares verticales que son separados por fisuras verticales diminutas. Y el agua circula con mayor dificultad entre estas, ya que el drenaje es deficiente. Y normalmente estas se encuentran en lo que son el horizonte B, cuando no hay lo que es la acumulación de la arcilla. El cuarto y último, que es la estructura laminar, que se compone de partículas de suelo agregado en láminas o capas finas, que estas se acumulan en el horizonte una sobre otra. A menudo estas láminas se traslapan, lo que dificulta notablemente lo que es la circulación del agua. Y esa estructura se encuentra casi siempre en lo que son en los suelos boscosos y en la parte del horizonte A y en los suelos formados por lo que son las capas de arcillas. Continuando con la exposición, tenemos la clasificación de los poros del suelo, donde dentro de este espacio poroso pues se puede distinguir entre macroporos y microporos, donde existe el agua, los nutrientes, aire, gases, donde pueda circularse y detenerse. Podemos ver los macroporos no retienen agua contra la fuerza de la gravedad, son responsables del drenaje, la aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman las raíces. Los microporos pues retienen agua y parte de la cual es disponible para las plantas. Como se puede observar en la tablita, tenemos el tamaño de los poros en milímetros por diámetro. Cuando es menor a 0.002 son poros residuales donde retienen agua para la planta donde no se puede utilizar. Cuando son de 0.002 a 0.5 es de poros de almacenamiento donde retienen agua para las plantas que se puedan utilizar. Cuando es mayor a 0.005 son de transición donde permite que el agua drene y entre el aire. Cuando son de 0.1 a 0.3 son de enraizamiento, donde permite que las raíces de la planta penetren libremente. Cuando es de 0.5 a 3.5 son poros de canal de lombrices, donde permite que el agua drene y entre el aire. Y cuando es de 2.5 son poros donde hay nidos de lombrices y canales, donde obviamente se puede permitir que el agua drene y el aire también. Terminando con la exposición, tenemos las conclusiones, donde el primer punto que tomamos es para realizar un adecuado manejo y conservación de suelos es necesario pues conocer su composición de los procesos que dan origen y su caracterización por horizontes, por lo cual se debe tener en cuenta sus propiedades físicas y los métodos de muestreo que están implicados obviamente. Como segundo punto tenemos la estructura. Afecta pues a la aireación y al movimiento del agua, así como a las especies vegetales y a la formación de una costra especial, el paso de las raíces entre los agregados y la erosión de los suelos, ya que son otros factores muy importantes que dependen en gran medida a la estructura del suelo. La textura es una propiedad muy importante y muy indispensable para el suelo, ya que gracias a este se puede realizar la toma de muestreos en cualquier sitio y determinar qué clase de suelo es. Además, gracias a esta propiedad se puede saber si es que este suelo es fértil o infértil. Y llegamos a la conclusión a que la porosidad del suelo es muy importante porque constituye el medio por el cual el agua penetra el suelo, en lo que influye la distribución de drenaje del agua afectado a la vegetación del mismo y en las decisiones que se tomen por un manejo y aplicación de técnicas para una mejor filtración o remoción del suelo. Muchas gracias.